Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, al oído les queremos contar, queridos amigos, que la metida de pata del gobierno nacional con los Juegos Panamericanos que iban a desarrollarse en Barranquilla, sede orgullosa de los Juegos Panamericanos, los perdió por ineficiencia, por ineptitud, por incapacidad del gobierno de Gustavo Petro. 4 millones de dólares que no se pagaron. Y dicen los organizadores que otros incumplimientos, quién sabe cuáles y cuántos serían. Pero qué grave para Barranquilla y qué grave para Colombia lo que ha ocurrido, Edmar. Es que es más fácil para el gobierno de Gustavo Petro tener el presupuesto, el dinero, por ejemplo, para pagar a los que les van a entregar 1 millón de pesos por no matar, o para financiar otro tipo de actividades menos para el tema del deporte, lo que es muy grave porque es que el gobierno Petro había prometido que habría Juegos Panamericanos. Petro lo prometió en distintos trinos, se refirió al tema y había anunciado que sería un éxito para Colombia tener los Juegos Panamericanos. Lo cierto, doctor Fernando, es como usted lo dice, hoy no tenemos Juegos Panamericanos por cuenta de la ministra de Gustavo Petro y, por supuesto, del gobierno Petro. Y lo más vergonzoso es la forma en cómo se evidencia que aquí lo que ha habido es una falta de operancia, ¿no? Por parte del gobierno. Veamos qué dice el comunicado precisamente de la organización de los Juegos. Aquí se los voy a presentar en mi pantalla para que ustedes lo puedan leer conmigo. El comunicado oficial habla de la decisión que tomaron de quitarle la sede de los Juegos a Colombia, la sede continental, para el año 2027. Y dice, la resolución ha sido tomada tras los innumerables incumplimientos de contrato vigente, pero también recuerda que el pasado 19 de octubre, en una reunión en Santiago de Chile y tras recibir una carta oficial de las autoridades colombianas con fecha del 25 de octubre, Barranquilla entendiéndose Barranquilla pues como el Estado colombiano, solicitó una prórroga en los plazos para poder cumplir el contrato. La propuesta fue aceptada por el Pan Am Sports, teniendo como nueva fecha el 30 de diciembre de 2023 y una segunda fecha que para otro pago del 30 de enero del 2024. Eran 8 millones de dólares los que se debió pagar y los que no se pagaron. Ante esa razón, esta misma carta, que es un comunicado oficial, dice que, sin embargo, ante la nula respuesta, una vez cumplido el nuevo plazo, el Comité Ejecutivo del Pan Am Sports, con fecha del 3 de enero del 2024, ha tomado la determinación indeclinable de retirar el derecho de ser la ciudad sede cita continental del 2027. Es así como Colombia, doctor Fernando, deja de percibir unos ingresos que se estima ya por parte de los organizadores en Colombia y la gente que estaba pendiente del tema de comercio y demás. En Barranquilla, solamente para Barranquilla, se deja de recibir unos 130.000 millones de pesos por cuenta de la falta de cuidado de la ministra del Deporte, que tuvo que salir ayer a decir más o menos que no tenía idea quién tenía que pagar el dinero. Pues a ver, los millones de dólares los tiene que pagar el Estado. Parece que la señora no estaba en el momento en que se acordó la forma del pago. Escuchemos qué fue lo que trató de explicar en una rueda de prensa en la que dejó más preguntas que respuestas. Compromiso genuino con la realización de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos 2027. Segundo, en conversaciones con el presidente de Pan Am Sport, Neveny Lee, con el presidente también del Comité Olímpico Colombiano, la ministra del Deporte, quien les habla, Astrid Viviana Rodríguez, llega a un acuerdo de efectuar el pago de 8 millones de dólares durante el mes de enero de 2024, en tanto existía una dificultad para hacerlo en la vigencia de 2023 de manera presupuestal. Ya la aclararé más adelante. Tercero, de manera sorpresiva, el día de hoy he recibido una comunicación que ustedes conocieron tanto por medios y por página de Pan Am Sport, donde envía una carta al presidente del Comité Olímpico Colombiano manifestando la decisión unilateral y al contrario de lo acordado con este ministerio de rescindir el contrato y cancelar realización de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos 2027, Barranquilla 2027. Cuarto, es preciso señalar que esta administración
Increíble, pero la respuesta es que no había una partida presupuestal establecida en el año 2023 para poder pagar los 8 millones de dólares. Pero entonces Increíble, no pagaron, increíble. dejaron todo para el 2024 con el presupuesto de este año, pero tampoco cumplieron el 2 de enero con el pago que habían pactado. Bueno, y estoy recordando yo lo que pasó en Cartagena con los Juegos Bolivarianos y cómo un personaje muy importante fue encargado de manejar esos juegos y los manejó de manera impecable, impecable. Lo que fue ese desarrollo. ¿Y dónde están esos escenarios deportivos? ¿Cómo se han utilizado? ¿Cómo se han manejado? ¿Cómo se ha hecho con Cartagena? ¿Recuerda usted quién fue el personaje al que me estoy refiriendo? El almirante Gabriel Arango Bachi. El almirante Gabriel Arango Bachi. Hizo una tarea sencillamente espectacular para ejecutar y llevar a término los Juegos Bolivarianos. Doctor Fernando, Eso. eran otros tiempos en los de un gobierno, el del presidente Uribe, del que usted hizo parte, donde el tema no era la ideología, ni el odio porque no votaran por él o sí votaran por él. Era el día, era la época aquella en la que los gobiernos trabajaban por el país, no por ideologías. Este es un gobierno que trabaja por ideologías. Y hoy el gran problema de Gustavo Petro es que no le gusta quién es el alcalde de Barranquilla y no le gusta quién es el gobernador de Atlántico, así de simple. Y entonces creo que empiezan a trasladar las culpas porque desde el pacto histórico promovieron la idea de que la culpa había sido de la alcaldía de Barranquilla, que no había hecho lo suficiente para entregar los recursos, cuando la responsabilidad es de la ministra del Deporte, que tiene que salir a dar la cara y está demorada para renunciar. Definitivamente yo no entiendo Pero el peaje. el daño ya está No, hecho. ya, El ya daño no ya hay nada está que hecho. hacer. O sea, ¿Usted se imagina desde los los apetitos que habrá en cuáles lugares de América por tener la sede de los Juegos Panamericanos? Porque eso desarrolla el deporte. Es que no solamente es el dinero que dejan de recibir los comerciantes de Barranquilla, es que para tener una preparación digna hay que preparar los deportistas, hay que desarrollarlos, hay que estar al tanto de los últimos acontecimientos deportivos para tener una presentación digna, decorosa, en todos los campos del deporte, lo que significa perder unos Juegos Panamericanos. Los perdió el país por negligencia, por ineptitud de la ministra del Deporte y del presidente Gustavo Petro, que ahora da la orden de hacer lo que haya que hacer para recuperarlo. Ya oyeron, la decisión es indeclinable. Colombia, Barranquilla, perdió la sede de los Juegos Panamericanos por 4 millones de dólares. Y dice que era que el pago no se podía hacer de manera presupuestal. Hágame el favor, la chambonería de la ministra de Transporte. Esos una son los ministros vergüenza. que tenemos. Una vergüenza, por eso lo hemos dicho, doctor Fernando, es mejor cualquier gabinete, el de Medellín o el de Bogotá, que el gabinete de Gustavo Petro en Colombia. De gente mucho más preparada, gente mucho más aterrizada, menos ideologizada, mucho más técnica, que es lo que no tiene Gustavo Petro en su gabinete. Igual de inútiles a unos cuantos que hayan pasado, porque recuerde usted lo que ocurrió con el Ministerio del Deporte. De Petro había declarado insubsistente a Marisabel Urrutia, quien fue la primera ministra del Deporte, y terminó la señora investigada por una cantidad de contratos firmados antes de su salida. 4 millones de dólares se tenían que haber pagado en diciembre, 4 millones en enero, no se pagó ni lo de diciembre ni lo de enero, y pues seguramente muy al estilo Petro, ¿no? Pues de malas, que esperen. Lo de enero era para el 30 de enero. Entonces el alcalde salió a decir, si quieren le pago los 8 millones ya. No, no, es que la decisión ya se tomó y ya se perdió la oportunidad y ya Barranquilla perdió la sede de los Juegos Panamericanos. Así, tranquilamente, tranquilamente. Y la ministra dice que era que el pago de los 4 millones no se podía hacer de manera presupuestal. Hágame el favor, la chambonería, la ineptitud de los ministros del gobierno de Gustavo Petro. Y lo que le cuesta a Barranquilla y lo que le cuesta a Colombia, ¿cuándo volveremos a obtener la sede de unos Juegos Panamericanos? ¿Cuándo? ¿Para qué año? Hágame el favor. Hágame usted el favor lo que se ha perdido. Bueno.
Emar, la autopista del norte de Bogotá, Mm. no se puede hacer la ampliación por razones de estudios ambientales y entonces eso queda archivado. Una autopista que la gente no recuerda, empezó a construirse en el año de 1950 en el gobierno de Laureano Gómez. Y si yo no estoy equivocado, su ministro de Obras Públicas era Jorge Leiva. Jorge Leiva el Grande, el padre del canciller, el padre de Jorge y de Fernando y de todos ellos. Jorge Leiva era el ministro, es lo que a mí me parece. Y la obra en aquel entonces era sencillamente colosal, la autopista del norte. Pero eso era en el año de 1950, hace 60 años, cuando Bogotá era una villa que no llegaba al 1.000.000 de habitantes. Y hoy la noticia es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le dice no a la ampliación de la autopista norte entre calle 191 y 245 porque faltó el análisis detallado sobre la conectividad hídrica y ecológica entre los humedales de Turca y Guaymaral, lo que hace que se paralice el proceso de la concesión para la construcción de la ampliación de la vía, que es de vital importancia para alimentar a Bogotá y, por supuesto, para descongestionarla también. Lo cierto es que por ahora habrá 6 meses de trabajo para poder cumplir con estos requisitos e intentar nuevamente que la ANLA le apruebe a la concesión la ampliación de la autopista norte en Bogotá. Es increíble cómo las entidades, en cambio de ayudar a que sea posible el desarrollo, ayudan a que lo hagan absolutamente imposible. Es que la Bogotá de entonces era la Bogotá de entonces, con la carretera central del norte donde se iba a comer pan de yucas a Torca, ¿no? Era el sitio. Esa era la ciudad parroquial que teníamos hace unos años. Esto es una metrópoli gigantesca donde ya los carros no caben en esa autopista del norte. Allá hay cuántos colegios, hay cuántas organizaciones de todo tipo, hay cuántas, es un desarrollo colosal y no se puede desarrollar porque no están los estudios ambientales. ¡Qué ineptitud, por Dios! ¡Qué ineptitud! ¿Quién tenía que hacer esos estudios ambientales? ¿A quién le corresponde? Al Al gobierno. concesionario es lo que hay, doctor Fernando, sobre la mesa. Y nuevamente presentarlo para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales remueva el trámite de licenciamiento y permita el proyecto de accesos al proyecto Accesos Norte fase 2 después de ese estudio de impacto ambiental. Porque pues no le satisfizo, el trabajo que se hizo no le satisfizo. Ahora pues esperar estos 6 meses de retraso que tendremos por cuenta de la falta de entidades que en cambio de estar pensando de manera retrógrada permitan el avance y ayuden en el proceso. Bueno. Otro temita que les contamos aludido, queridos amigos, es que sí resultó narcotraficante el hijo de Piedad Córdoba. Lo habían negado rotundamente y él lo había negado y tal, y ahora lo tuvo que admitir ante las autoridades de los Estados Unidos que con pruebas en la mano demostraron que sí es narcotraficante el hijo de Piedad Córdoba. Y él lo acepta, es la confesión, la probatio probatísima, ¿no? Después de eso no hay nada y lo curioso es que ayer, doctor Fernando, la senadora María Fernanda Cabal cuestionaba a Gustavo Petro recordándole un viejo trino. Lo voy a publicar aquí en mi pantalla para que lo podamos ver. ¿Qué ha dicho Gustavo Petro el año pasado, 21 de febrero, cuando estaba el proceso de extradición y captura del hermano de Piedad Córdoba? Había dicho antes de ser presidente Gustavo Petro lo siguiente: la denuncia de María Jimena Dosén demuestra que el entrampamiento hecho al hermano de Piedad Córdoba iba dirigido a mí. Puede la Fiscalía Ah, es General el hermano, no es el hijo, es el hermano. al hermano, sí. ¿Puede la Fiscalía General de la Nación explicar estos hechos? Es lo que preguntaba Gustavo Petro, siendo pues candidato, 21 de febrero del 2022. Esperábamos una reacción diferente a la pregunta que le hace la senadora María Fernanda Cabal. Y ahora que el mismo hermano de Piedad confesó el delito de narcotráfico, ¿qué tiene para decir? Y Gustavo Petro responde que yo lo extradité. Pues muy bien, vamos a revisar qué fue lo que realmente ocurrió
en el proceso de extradición del hermano de Piedad Córdoba. No es tan así que yo lo extradité, porque es que aquí hay una parte de la historia que la gente debe conocer, y fue cómo se adelantó el proceso. El 31 de enero del 2022 se recibió la solicitud de extradición de parte de los Estados Unidos e Interpol, que detuvo al hermano de Piedad Córdoba para la extradición el 2 de febrero del año 2022. La Cancillería emitió concepto favorable el 23 de marzo del 2022, concepto favorable para la extradición. Como ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, el que fuera ministro del gobierno de Iván Duque, gestionó y envió toda la documentación a la Corte Suprema de Justicia el 24 de marzo del 2022, un día después de que la Cancillería emitiera el concepto favorable. La Corte avaló la extradición por narcotráfico el 17 de agosto del año 2022, 11 días después de que Petro asumió el mandato como presidente de Colombia. Con todas las pruebas en su contra, con el avance del proceso de extradición, lo único que había que hacer era firmar. Y fue lo que le tocó hacer a Gustavo Petro, firmar. Petro no puede desconocer que lo que hizo fue defender al hermano de Piedad Córdoba en un primer momento y luego simplemente le tocó firmar. Así que eso de que yo lo extradité, bueno, tiene su cuestión. Yo lo extradité. En todo caso, el hermano de Piedad Córdoba es narcotraficante, dicho por él mismo, con una prueba irrefutable. Claro Es que la es su prueba, propia confesión, claro. la prueba de confesión. Muy bien. ¿Y quién lo creyera en Colombia, donde se cometen masacres todos los días? Hoy estamos hablando de la masacre de los soldados. No mataron sino uno, hirieron 12 soldados en Urabá. Y tenemos masacres todos los días en todas partes. En Nariño, Tenemos cuatro muertos. Uh-huh. Cuatro muertos. La masacre en Linares, en Nariño. Sí. Exactamente. De manera que este es el pan nuestro de cada día. Lo que pasó en Arauca con el joven político que iba con su hijita de 8 años, el valor de esa niña, el amor por su papá. Qué cosa tan edificante, por Dios. Pero mire usted, doctor Fernando, fuimos al fondo a revisar qué fue lo que pasó en esa vía que comunica Saravena con Tame en el departamento de Arauca. Lo que dijo en su momento el que fuera concejal, porque él es exconcejal del Centro Democrático, Luis Naranjo, era que por favor no le dispararan más al carro, al que llenaron de bala, porque llevaba al interior una niña. ¿Quién era la niña? Pues iban en el carro la hermana del concejal Naranjo y la sobrina del concejal, que es la niña que aparece, doctor Fernando, en medio de todo esto. El concejal narró a los medios de comunicación que pues fueron interceptados por unos sujetos en moto que los obligaron obviamente a detener la marcha y que como no se detenía por seguridad, pues obviamente empezaron a darle tiros al vehículo. Esto es increíble. Logra él, pues él se baja de la camioneta, lo hacen arrodillarse en el momento en que lo interceptan, pues viendo las imágenes, Quique, mientras voy narrando qué fue lo que pasó en este hecho lamentable, porque es que no puede estar pasando esto en Colombia y el ELN, ¿no? Con el que están hablando de paz todo el tiempo y ya van en el 5º ciclo y eso es la paz total. Lo cierto es que él les dice, mire, llevo aquí a mi sobrina, llevo a mi hermana, yo soy un ingeniero, yo lo único que hago es, estoy transitando con mi familia, déjeme seguir, lo hacen arrodillarse, le dicen, ellas se van, pero usted se queda. En el momento en el que ellas logran, hay otro vehículo, porque esto es una carretera, ¿no? Hay otro vehículo particular al lado en el que las hacen subir, ya todo está listo para que ellas se vayan, los guerrilleros se apropian de la camioneta y en el momento en que ellos están apropiándose de la camioneta, el concejal, ex concejal en este caso, se sube a la camioneta a escondidas, a espaldas de los guerrilleros que le habían impedido irse y logra huir del lugar con su hermana y con su sobrina de tan solo 8 años. Eso fue lo que ocurrió, doctor Fernando, el día de ayer con terroristas del ELN en Arauca. Qué cosa, por Dios. Qué horror lo que pasa en Colombia, masacres aquí, masacres allá.
perdemos los Juegos Panamericanos, no se puede ampliar la autopista del norte, hágame el favor, a estas alturas. La autopista, usted me pudo confirmar si el ministro de Obras Públicas de Laureano Gómez, que inició y construyó prácticamente esa autopista, ¿era Jorge Leiva? Es el recuerdo que yo tengo, que Jorge Leiva era el ministro de Obras Públicas de Laureano Gómez en aquella época. Autopista, una autopista formidable, gigantesca. La gente subía a Monserrate para ver desde allá la autopista. Había que mirarla, había que verla, lo que era aquella obra, para una parroquia como Bogotá del año de 1950. Pues en todo caso, doctor Fernando, el ministro de Obras Públicas de la época para 1950 al 53 fue Jorge Leiva, sí, evidentemente. Bueno, entonces Jorge Leiva fue quien construyó la carretera. Mire usted lo que son las cosas de la vida, las vueltas que da la vida. Y entonces ahora se va a ampliar la autopista. 70 años después, hágame el favor, 70 años después, y no se han hecho los estudios ambientales. Esto es mucha eficiencia, ¿no? Esta es mucha eficiencia. La del Estado que se quiere apropiar de la salud, se quiere apropiar de la educación, lo quieren estatizar todo para que terminemos en otra Venezuela. Vamos para allá, vamos para allá. Y, señores obispos, no se le olvide al obispo de Nicaragua, al obispo de Managua. No se les olvide los sacerdotes que están sufriendo persecución por ser sacerdotes, misioneros de la Iglesia de Dios sobre la tierra. No se les olvide, por si se les ocurre decir alguna palabrita en defensa de sus hermanos sacerdotes perseguidos en Nicaragua. Bueno, y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.